Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Muy buenos días, un feliz sábado para todos ustedes. Gracias a Dios estamos en vivo en esta transmisión de la lección número 4 de la escuela sabática. Le invitamos de inmediato para que tengamos las palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su sagrado nombre. Gracias, Señor, por el privilegio de estar nuevamente en este santo sábado para estudiar esta importante lección. Pedimos su bendición y su guía, y para todos los que vayan a escuchar también, en el nombre de Cristo, su Hijo amado. Amén. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor. Nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Bien, el versículo de memoria para esta semana está en Daniel capítulo 3, los versículos desde el 16 hasta el 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: acerca de esto, no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y aunque no nos librara, sepas, oh rey, que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. Daniel 3, de 16 al 18. En esta lección analizaremos, como ya pudimos ver de cerca, el relato del horno de fuego. Es lo que se encuentra en ese capítulo 3 de Daniel. A los jóvenes se les manda que se inclinen ante la imagen que Nabucodonosor había erigido, pensando con orgullo en la imagen que vio en el sueño que tuvo. En el capítulo 2 ya lo vimos. Debido a lo que le fue dicho que el rey representaba la cabeza de oro, que era el rey más importante del mundo, su orgullo hizo que se encumbrase, haciendo que se construyese una imagen en la planicie. Se les ordena a todos que se inclinen y adoren a la imagen. A fin de animarles, se construyó un gran horno de fuego al otro lado de la planicie, y se les dice que si no se inclinan, allí es donde iban a terminar. La lección para aprender: es más provechoso caminar con Dios al precio de su propia vida que ser
desobediente a lo que Dios ha dicho. Dios nunca le debe nada a ninguna persona y por lo tanto, Él les concede un gran honor a estos jóvenes. Como resultado, salen del horno sin ni siquiera oler a humo. Qué relato tan extraordinario pudimos ver en este capítulo, y es una lección porque viene un gran horno para el tiempo final, una gran inquisición que usted puede verlo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, donde allí habla que habrán decapitados. Y por lo tanto, como consecuencia de usted rechazar la marca de la bestia, habrán mártires otra vez. Por eso va a acontecer hasta poco antes que termine la gracia. Después de allí ya no habrán más mártires, como dice el libro El conflicto de los siglos. Así que esta lección de hoy, de esta semana, pues es muy importante. Vamos a ver lo que él mandó a construir. Daniel capítulo 3 y en el versículo 1, allí vemos en pocas palabras lo que dice la escritura y lo que ocurrió. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Vamos a leer los versículos 4 al 5. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Es muy importante que esto aquí tiene una contraparte o es una figura de lo que va a pasar en el futuro. La Biblia nos habla de que se va a intentar hacer una reconstrucción de la primera bestia que gobernó por 1260 años, que nos menciona Daniel en el capítulo 7, versículo 25, que es justamente este libro. Pero en Apocalipsis capítulo 13 nos dice allí que ese poder que estuvo representado como el cuerno pequeño, que lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos al capítulo 7. Así que esta imagen que Nabucodonosor levantó y que mandaba que todo el mundo la adorase, note que esta imagen fue hecha donde en Babilonia. De modo que la segunda bestia que sale en Apocalipsis 13, que creemos que es los Estados Unidos de América, allí se va a representar la imagen de la bestia, haciendo que la gente adore a la primera bestia. Entonces, esta imagen es un símbolo de la oración que se va a reclamar de todo el mundo, y donde solamente habrán dos grupos, no habrán neutrales. Y si hay que aparecen neutrales, los neutrales siempre se van con el manto de la mayoría. Hay una cita que está en Profetas y Reyes, en la página 369 y 370, que nos dice lo siguiente. Dice, las palabras, tú eres aquella cabeza de oro, de Daniel 2:38, habían hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. Los sabios de su reino, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño y que la levantase donde todos pudiesen contemplar la cabeza de oro que había sido interpretada como símbolo que representaba su reino. El pensamiento de afirmar el imperio y establecer una dinastía que perdurase para siempre tenía mucha atracción para el poderoso gobernante, ante cuyas armas se habían podido resistir las naciones de la tierra. Con entusiasmo nacido de la ambición ilimitada y del orgullo egoísta, consultó a sus sabios acerca de cómo ejecutar lo pensado. Olvidando las providencias notables relacionadas con el sueño de la gran imagen que había sido revelado por Dios a través de Daniel, y olvidando también que por medio de su siervo Daniel, el Dios de Israel, había aclarado el significado de la imagen, y que en relación con esta interpretación los grandes del reino habían sido salvados de una muerte ignominiosa, olvidándolo todo, menos su deseo de establecer su propio poder y supremacía, el rey y sus consejeros de estado resolvieron
que por todos los medios disponibles se esforzarían por exaltar a Babilonia como suprema y digna de obediencia universal. Hemos leído de Profetas y Reyes las páginas 369 y 370. Y notemos que, según nos dice aquí esta descripción que da Ellen G. White, ella dice que él consultó a estos magos, a estos consejeros, y ellos mismos fueron los que le dieron la idea que hiciera esto. Y es increíble cómo ellos olvidan que por la revelación que Dios dio a través de Daniel, que ellos estaban con vida, fueron salvadas sus vidas. Exacto. Y ya olvidaron toda esa gloria de ese Dios que dio la revelación y que les salvó su vida también, y ahora vuelven a la idolatría. Y también olvidaron que ellos no pudieron revelar el sueño. No pudieron revelar el sueño y ahora sí tienen un plan diferente al que el que les reveló el sueño le da. Así es. Bien, y yo creo que esto también es una contraparte, es una situación muy real de personas que conocen la verdad, que se les comunica, que han tenido también testimonio en su vida, han visto milagros, han visto cosas extraordinarias en su vida y investigan la verdad de la Biblia, pero a veces la comunidad, a veces quizás trabajos, a veces la influencia de la sociedad, por muchas cosas olvidan de que han conocido la verdad y siguen caminando como si no lo hubiese pasado. Eso pasó con estos consejeros de este rey. Ahora bien, veamos la parte del lunes. ¿Cuál sería la sentencia para el que desobedeciese la orden dada con respecto a la estatua que se había levantado? Daniel capítulo 3, y vamos a leer ahora el versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esa era la orden. Es decir, que habría consecuencia de muerte para todo aquel que desobedeciese esa orden. Y como ya hemos dicho, esto tiene una contraparte en Apocalipsis capítulo 13, cuando se levante la imagen de la bestia y que va a hacer que todo aquel que no adore a la primera bestia y que también tenga la marca de ese anticristo, entonces va a ser muerto. Y no podrá también comprar ni vender, dice Apocalipsis capítulo 13. O sea que esto es un retrato de lo que Apocalipsis 13 nos está también planteando. ¿Cuál fue la respuesta de todos los pueblos en relación a esta orden que se dio? Daniel 3:7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí llegó una gran prueba para todo el pueblo de Dios que estaba allí en Babilonia cautivo. Fue la gran prueba. Y vamos a ver que muchos se sorprenden, tanto en el tiempo de Noé, que se dio una predicación por 120 años, y la cantidad que se salvó, y lo que dice Apocalipsis capítulo 7, que habrá un grupo llamado los 144,000, que muchos dicen que es simbólico, porque no puede ser que Dios tenga una cantidad tan pequeña, pero vamos a ver cuántos fueron los que menciona este capítulo 3, cuántos fueron los que públicamente mostraron su fidelidad. No sabemos qué pasó con los demás, pero veamos qué hicieron algunos, o más bien cuál fue la respuesta de todo el pueblo. La última parte del versículo 7, vamos a leerlo completo, pero en la última parte del versículo 7, allí nos dice cuál fue la respuesta de todos los pueblos que estaban allí. 3:7. 3:7. Por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y eso es un retrato de lo que viene. Todos los pueblos adoraron a esa imagen. Repetimos, cuando usted lee Apocalipsis 3, usted ve que es una copia de lo que viene, lo que está desde Daniel capítulo 3. Porque todos los pueblos, en este caso, se inclinaron, digamos, tras esa marca, tras esa imagen. Ahora, hubo un remanente allí. Veamos qué hicieron algunos varones caldeos. El versículo 8.
Por eso, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Ok, La acusación. aquí está hablando de los caldeos, no de los hebreos. Está hablando allí que algunos varones caldeos hicieron una acusación que tenía que ver contra aquellos que no estaban acatando esa orden. Veamos ahora, en el versículo 12, estamos en Daniel capítulo 3, en el versículo 12, ¿cuál fue la acusación contra los jóvenes hebreos? Hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y la pregunta que encontramos que es pertinente es, ¿dónde estaban los demás restos de esos 10,000 jóvenes que dice la historia que fueron llevados cautivos a Babilonia? Exacto. Solamente 3 jóvenes estaban sacando la cara por Dios de no postrarse ante esa imagen. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? Solamente 3. Algunos especulan y dicen que posiblemente Daniel en esa ocasión, cuando pasó esto, estaba en una misión en otro país lejano, cumpliendo una función porque él era parte del gobierno. Y posiblemente Daniel por eso no se mencionó, porque posiblemente estaba lejos cumpliendo alguna misión en alguna provincia. Eso es lo que dicen en la mayoría de intérpretes. Y es posible porque no se menciona qué pasó con Daniel. ¿Por qué Daniel no aparece aquí? En algo estaba Daniel, una función de gobierno, fuera de allí, que no le tocó esa experiencia. Ahora le tocó a estos compañeros de él. Entonces, la pregunta todavía la formulamos. ¿Qué ocurrió con los demás miles de jóvenes hebreos? Exacto. Que estaban allí representando al pueblo hebreo, a los jóvenes? Digamos, el pueblo hebreo. Y además, aparte de los jóvenes, los demás hebreos, eran solamente jóvenes, pero los demás hebreos, ¿dónde estaban? Exacto. Y cuando vemos que solamente 3 son los que sacan la cara por los mandamientos de Dios, porque es una violación a los 10 mandamientos, Exacto. de no ponerse ante una imagen de lo que está en el cielo ni aquí abajo en la tierra. Así que cuando analizamos el pasado, que en el tiempo de Noé solamente fueron, ¿cuántas personas? 8 personas. 8 personas. En el tiempo de Lot solamente fue Lot y sus 2 hijas, 3 personas. Y cuando tú sumas esto, las 8 personas que fueron fieles en el tiempo de Noé, más las 3 personas en el tiempo de Lot, ¿cuántos son? 11. Cristo tuvo 12 discípulos y de los 12 uno se perdió y quedaron 11 discípulos siendo fieles. Ellos también huyeron, pero entre los quedaron 11 y después cuando Cristo fue al cielo, vemos que se eligió a Matías para reemplazar a Judas. Es decir, que fueron un remanente siempre pequeño. Por eso no encontremos que 144,000 es algo pequeño para el tiempo final. Muchos dicen que es simbólico. La mayoría de intérpretes adventistas y de otras iglesias dicen que es simbólico porque no es posible que Dios tenga en todo el mundo solamente 144,000 fieles. Ajá. En el tiempo de Noé, ¿cuántos fueron? 8. En el tiempo de Noé, ¿cuántos fueron? Literales. 8 en el tiempo de Noé y 3 en el tiempo de Lot. Y en el tiempo de cuando se erigió esta gran estatua en Babilonia, solamente 3. Y dice la historia que fueron 10,000 hebreos que fueron llevados. Así que 3 de 10,000, la proporción es bien baja. Así es. Entonces no estamos diciendo que solamente se van a salvar 144,000 personas en el mundo. No. Pero para esa época, cuando se acabe la gracia, van a quedar literalmente esa cantidad. Creemos que el número literal, no simbólico. Y eso es otro estudio de por qué lo creemos así. Cuando usted estudia, digamos, el tipo, la antigüedad, no eran simbólicos, eran literales los grupos que en el tiempo de Noé, literal, en el tiempo de Lot, literal. En el tiempo el levantamiento de esta estatua fueron literales, no fueron simbólicos. Entonces, ¿por qué va a ser simbólico el tiempo final? Exacto. ¿Por qué? Ahora es bueno aclarar que muchos van a morir antes de que le llegue esa prueba. Exactamente. Entonces, o cuando se le presente la prueba, lo van a matar. Como Van a ser por ser mártires, fieles, van a ser mártires. Se está hablando de los que estén con vida. Exacto. No significa que usted puede que obedezca, sea fiel, pero que Dios le permita ser un mártir. Y entonces ya no sea parte de los 144,000, pero sí es algo.
Y además que ese grupo va a quedar, oye, esos son los que sobreviven. Exacto. Indica que habrá una gran matanza de fieles antes que se acabe la gracia. Exacto. Entonces, esos son los que van a quedar. Por eso usted lee Apocalipsis capítulo 7. Dice, ¿y estos quiénes son? Esa gran multitud. Esa gran multitud son los mismos 144,000, vistos desde un ángulo diferente. Primero, Juan lo ve, que se le dice que él escucha la cantidad y luego lo ve de frente como una gran multitud. Porque 144,000, usted ve tanta gente juntos y una gran multitud. Él solamente escuchó el número y luego lo ve de frente. Y eso es otro tema, estamos ya entrando por allí, pero estamos ilustrando que solamente 3 fueron fieles en esa ocasión. No sabemos qué ocurrió con Daniel, como ya hemos dicho, posiblemente estaba cumpliendo alguna misión en un país fuera de allí, una provincia. Pero lo interesante es que el remanente siempre es poco. El remanente siempre es poco. Leamos esta cita que está en Patriarcas y Profetas, la página 371 y 372. No todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo de la idolatría del poder humano. En medio de la multitud de adoradores había 3 hombres que estaban firmemente resueltos a no deshonrar así al Dios del cielo. Su Dios era Rey de reyes y Señor de señores. Ante ningún otro se postrarían. Ciertos sabios, celosos de los hombres que se habían concedido a los fieles compañeros de Daniel, informaron al rey acerca de la flagrante violación de sus deseos. Siempre van personas informantes que van a traer información para perjudicar el pueblo de Dios. Pero Dios protegerá a su pueblo. Pasemos ahora a la parte del martes y veamos cuál fue la decisión de los jóvenes hebreos. Daniel capítulo 3, y ahora leamos el versículo 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La decisión de estos jóvenes era una decisión firme. No estaba sujeta a negociación. No estaba sujeta, digamos, a las consecuencias negativas, ni siquiera a la amenaza de muerte. Estos jóvenes tenían una fe bien decidida, clara, innegociable, y dijeron, bueno, si a Dios le place darnos la vida, ok, pero si no, como quiera que sea, nuestra decisión es firme y no va a cambiar. Así. El rey ordenó que esos hombres fuesen traídos delante de él, dice el libro Patriarcas y Reyes, página 372, y preguntó, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Fíjense. O sea, como este rey, después que reconoció al Dios de Daniel y de estos jóvenes, cómo ahora él está declarando que tiene un Dios, que no es el Dios que le dio la revelación a su sueño. No honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Sí, seguimos leyendo esta cita. Por medio de amenazas procuró inducirlos a unirse con la multitud. Señalando el horno de fuego, les recordó el castigo que les esperaba si persistían en su negativa a obedecer su voluntad. Pero con firmeza los hebreos atestiguaron su fidelidad al Dios del cielo y su fe en su poder para librarlos. Todos comprendían que el acto de postrarse ante la imagen era un acto de culto y solo a Dios podían ellos rendir un homenaje tal. Mientras los 3 hebreos estaban delante del rey, él se convenció de que poseían algo que no tenían los otros sabios de su reino. Habían sido fieles en el cumplimiento de todos sus deberes. Les daría otra oportunidad si tan solo indicaban buena disposición a unirse con la multitud para adorar la imagen, les iría bien. Pero si no adorareis, añadió, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y con la mano extendida hacia arriba, en son de desafío, preguntó, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vanas fueron las amenazas del rey.
no podía desviar a esos hombres de su fidelidad al príncipe del universo. De la historia de sus padres habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en deshonor, desastre y muerte, y que el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría, el fundamento de toda prosperidad verdadera. La ira del rey no conoció límites. Lleno de ira, se demudó la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego, representantes de una raza despreciada y cautiva. Termina la cita. Interesante la descripción que da aquí la hermana White, y realmente presenta la fe de estos hombres, de estos jóvenes hebreos. Ahora, ¿cómo se cumplió la orden del rey? Daniel 3:21. Entonces, estos jóvenes fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Así que ahí se cumplió la orden del rey. Fueron echados definitivamente a la amenaza que se le había dado. Ahora, ¿quiénes fueron lanzados en el horno de fuego? Vamos a leer el versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. La orden que se dio es que se calentase 7 veces más que de costumbre. Y se mandó a hombres fuertes de su ejército que atasen a los adoradores del Dios de Israel para ejecutarlos sumariamente. Es interesante. Vemos cómo Dios actuó y cómo Dios lo libró. Los nobles que estaban cerca vieron que su rostro palidecía mientras se levantaba del trono y miraba intensamente hacia las llamas resplandecientes. Pasemos ahora a la parte del jueves y veamos cuántos varones vio el rey en el horno, a diferencia de la cantidad que fueron lanzados. Versículo 25 de Daniel 3. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Quiero decirle que este rey vio a 4 en vez de 3. Y la hermana Juana, a quien consideramos como profetisa, dice ella, que el rey reconoció allí, el rey de Babilonia, reconoció allí al Hijo de Dios. Aunque la versión dice al Hijo de los dioses, pero debemos entender que la palabra que se ha usado allí también significa Dios, que es Elohim. Y la hermana Juana dice que él reconoció al Hijo de Dios. Y ella también comenta, ¿y cómo sabía este hombre que Dios tenía un hijo? Y dice ella que los jóvenes hebreos y Daniel se habían encargado de hablar del Hijo de Dios. Amén. Y esto es una evidencia, aunque no estamos en ese estudio, pero es una evidencia de que el Hijo de Dios no es hijo porque nació de la Virgen María, sino que en el tiempo de Daniel, dice la hermana Juan, que ellos se encargaron de hablarle en su oportunidad a este magnate, a este gobernante, que Dios tenía un hijo, dice ella, hermana Juan. Entonces ya Dios tiene un hijo en la tierra también. No como dicen los teólogos de hoy, que ese término de hijo es para cuando Cristo naciera en el futuro, para el tiempo de María. Pero ya en el tiempo de Daniel y estos jóvenes, ya ellos sabían que Dios tenía un hijo. Y no solamente esto, sino que hay bastante información bíblica de que el nacimiento de Cristo en la eternidad, que menciona en Miqueas 5:2, no es solamente a su nacimiento en Belén, sino que está hablando de un nacimiento en la eternidad pasada. Dice que sus días son desde la eternidad. Y la palabra que se usa allí en Miqueas 5:2 es el término de para salida, es Mosaak en hebreo, que significa origen. Así que el Hijo de Dios tiene un origen en el cielo, y lo que tiene origen tiene un comienzo, y ese fue el nacimiento cuando nació de Dios en el cielo. Así que el Hijo de Dios tiene 2 nacimientos, como también los seres humanos, los redimidos, tenemos 2 nacimientos. Nosotros nacemos en la carne
y luego nacemos del Espíritu, como dice Juan capítulo 3, que para ser salvos debemos nacer del agua y del Espíritu. Y Cristo tiene también dos nacimientos. Uno en el Espíritu, porque nació de Dios y Dios es Espíritu. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, ahí está. Y luego cuando vino aquí a este mundo y nace por la Virgen María, ahí tiene nacimiento por la carne. Dos nacimientos. Así que esta cita es importante, que ese cuarto personaje que aparece aquí era el Hijo de Dios que bajó allí a acompañar a estos tres jóvenes valientes y que se mantuvieron firmes en su fe. Ahora, hay promesas en la palabra de Dios. Para esos días finales que nos aproximamos, veamos algunas promesas y amonestaciones que encontramos en las Escrituras frente a las dificultades. Veamos lo que dice el Salmo 119 y el versículo 165, y veamos que hay promesas que debemos leerla hoy día, y cuando llegue ese momento de adversidad, de dificultades, que Dios la va a traer al recuerdo para consolarnos. Salmo 119 y el versículo 165. Igualmente, busque usted también allí Isaías capítulo 43, versículo 2. Son el texto que pusimos en la lección de esta semana. Hechos capítulo 5, versículo 29. Segundo de Timoteo 1, 12. Hay muchas promesas que están allí. Vamos a leerla. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Sí? Amén. Estos jóvenes, a pesar de la amenaza, había paz, había serenidad en ellos. No estaban asustados. O sea, no estaban asustados como quien se asusta sin esperanza. Claro que había un temor imperante delante de ellos, pero la fe de ellos se sobrepuso a la calamidad y a la amenaza y a la realidad que se estaban enfrentando. Así que había paz en su corazón y en su mente. Leamos a continuación Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta fue una promesa que se hizo literal en estos jóvenes. Sí. Era en el fuego, en el horno de fuego estaban echando. Una promesa maravillosa que realmente se cumplió literalmente en estos jóvenes. Pasaron por el fuego y ni a olor a hubo en su cabello, dice la Biblia. Pasemos ahora a Hechos capítulo 5, versículo 29, y veamos que los discípulos también comenzaron a tener dificultades, como usted y yo la vamos a tener, o la hemos tenido, o la tendremos. Y vean la resolución de estos discípulos. Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y finalmente, 2 Timoteo 1:12. Esta promesa de los discípulos es interesante. Es menester, y la palabra menester aquí es necesario. Lo necesario es algo que no se puede eludir, que no se puede negociar. Es menester, es necesario, dice otra versión, obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos tres jóvenes obedecieron a Dios y no a la ley de este gobernante. Y hay una ley que vendrá para todo el mundo, que va a presionar a los hijos de Dios para que desobedezcan el mandamiento específicamente del sábado y que puedan en su lugar obedecer un mandamiento de los hombres, que es el domingo, que es el domingo como día de descanso. Así que ante esa prueba también tendremos que ser firmes como estos jóvenes hebreos. Veamos la última cita de estas promesas que hemos seleccionado. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Las palabras de Pablo fueron las palabras de estos jóvenes. Pero vean de lo que le estaba hablando de la declaración que da la profetisa Elena G. White. Vamos a ver lo que dice aquí esta cita en Profetas y Reyes, la página 374. ¿Cómo sabía el rey qué aspecto tendría el Hijo de Dios? En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia,
enseñando así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir, y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. Y ahora, olvidándose de su propia grandeza y dignidad, Nabucodonosor descendió de su trono y yendo a la boca del horno clamó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron delante de la vasta muchedumbre y se les vio ilesos. La presencia de su Salvador los había guardado de todo daño y solo se habían quemado sus ligaduras. Amén. Ahí está la cita que le decíamos. El hermano Juan dice que por el testimonio de estos jóvenes, de cómo se conocían ellos y por lo que ellos también hablaban al rey, ellos llegaron, el rey llegó a entender que Dios tenía un hijo. Lo dice claramente allí. Dice ella, les habían hablado de Cristo. Así que entonces, no es verdad que Cristo es hijo solamente porque no se lo dijo María. No, en el tiempo de Daniel, repetimos, ya ellos sabían que Dios tenía un hijo. Y para que le hablen que Dios tiene un hijo, no es que tendrá un hijo, es que ya lo tenía en esa época. Y no solamente eso, apareció ese hijo allí en persona, apareció protegiéndolo, indicando que ya existía en el cielo como hijo, no como un Dios colega, como predican lo que creen la Trinidad. No, 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 no. Ellos sabían, Daniel y estos jóvenes, que Dios tenía un hijo. Y el rey también lo reconoció de ese que ellos les habían hablado, que era el hijo de Dios. Así es. Entonces, el hermano está aquí evidenciando, y es una cita clara de que Cristo es hijo literal de Dios desde el cielo, y no solamente aquí en la carne, como creen los que sostienen la teoría y el dogma de la Trinidad. Dios tiene un hijo. No solamente porque nace la carne, sino que nació de eternidad pasada, y por eso él apareció allí en persona, porque ya existía. Esa es la preexistencia del Hijo de Dios, el cual nació en el cielo. Y ese Hijo es eterno, desde luego, a partir de su nacimiento. Así es. Pasemos ahora a la parte del viernes. La prueba del amor en la obediencia. ¿Por qué los jóvenes hebreos no adoraron a la estatua? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Vayamos a Éxodo capítulo 20 y veamos qué información ellos ya conocían. Usted y yo también conocemos. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 11, y vean que ellos no quisieron desobedecer un mandamiento de los 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. De modo que estos jóvenes tenían la información de los 10 mandamientos. Ellos vieron que el segundo mandamiento prohibía justamente las imágenes. Y estaba bien claro. El diablo induce al hombre a la idolatría, indudablemente. Él pretende ser adorado. Tentó a Cristo al decirle: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4:9. La estatua de oro simboliza esta pretensión. Todas aquellas cosas que pretendan separarnos de Cristo se convierten en ídolos, personas, objetos, vicios, creencias, estilo de vida, todo. Ahora, finalmente, veamos, ¿cree usted que el amor de Dios se demuestra obedeciéndole?
porque estos jóvenes estaban ante el peligro. Pero se mostró el amor de Dios allí, estos jóvenes obedeciéndole. Vayamos a Juan capítulo 14, versículo 15, y también el versículo inverso. Juan 14, 15 y 15, 14. Los dos versículos vamos a leerlo. 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿se muestra el amor de Dios en la obediencia? Bueno, Cristo aquí dice que si le amamos, tenemos que obedecerle. Y estos jóvenes amaban a Dios y obedecieron. Veamos ahora el inverso, en Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Somos de aquellos que le obedecen y lo demostramos en la obediencia. Allí está. La última cita que vamos a leer está en Pasajes de Profetas, Pasajes de Reyes, la página 376. Dice, en esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. Como los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego, acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Yahweh se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él. Estas promesas son para nosotros en el día a día en que vivimos. Dios es amor y nosotros manifestamos que amamos a ese Dios del cielo cuando le obedecemos. Cristo estará con su pueblo así como bajó y estuvo con estos tres jóvenes en la adversidad. A veces no vemos la protección de Dios, a veces no vemos a un Cristo que baja en persona, pero Él nos envía también a sus santos ángeles que nos protegen y nos cuidan aún de peligros que ni siquiera lo notamos, pero que en el más allá veremos anotado como un videoclip todas las veces que fuimos protegidos y guardados sin ni siquiera nosotros haber notado que estábamos ante el peligro. Dios desea que nosotros sepamos que así como Él protegió a esos tres representantes de Él allá en Babilonia, Dios también hoy día está listo para protegernos. Amén. Y como dice la promesa de Isaías 43, 2, que cuando pasemos por las aguas nos va a proteger. Cuando pasemos por el fuego, la llama no arderá en nosotros. Amén. Y a veces no es la llama literal, pero puede ser la llama de los problemas, la llama de las dificultades. Dios está allí para protegernos. Amén. Que Dios nos ayude a que nuestro final sea igual que estos tres jóvenes que salieron airosos. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, le damos las gracias porque usted nos da en su revelación y en estas experiencias del libro de Daniel la forma en que usted actúa. Que usted no nos evita siempre del peligro, pero sí nos asegura que usted estará presente para protegernos. Amén. Que nos dé una fe capaz de que si estamos con vida para los días finales antes del derramamiento de las plagas, que seamos de aquellos, Señor, que van a ser también de esos 144,000 que van a salir airosos. Amén. Pero que si no llegamos a ese tiempo y morimos, que estemos también sellados para salvación. Amén. Gracias por escucharnos y respondernos. Y lo pedimos en el nombre de su divino Hijo Cristo. Amén. Nos veremos para la próxima lección, la lección número 5, y vamos allí a estudiar a Daniel 4 y veremos allí a un déspota, en esta ocasión destronado. Así que nos acompaña en la próxima semana para analizar esta interesante lección que continúa estudiando el libro de Daniel. Amén. Muchas bendiciones para todos. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega.
Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.